La técnica y el progreso siempre han despertado sensaciones ambiguas, que van del optimismo a la desconfianza. Hoy, narradores latinoamericanos nos llevan al futuro en literatura para oír. Un futuro agridulce que se parece mucho a nuestro presente. Marco de Nevi nació y murió en Buenos Aires. Narrador y dramaturgo nos regala estos dos contundentes cuentos. Apocalipsis 1. La extinción de la raza de los hombres se sitúa aproximadamente a fines del siglo 32. La cosa ocurrió así. Las máquinas habían alcanzado tal perfección que los hombres ya no necesitaban comer, ni dormir, ni hablar, ni leer, ni pensar, ni hacer nada. Les bastaba apretar un botón y las máquinas lo hacían todo por ellos. Gradualmente fueron desapareciendo las mesas, las sillas, las rosas, los discos con las 9 sinfonías de Beethoven, las tiendas de antigüedades, los vinos de Burdeos, las golondrinas, los tapices flamencos, todo Verdi, el ajedrez, los telescopios, las catedrales góticas, los estadios de fútbol, la Piedad de Miguel Ángel, los mapas de las ruinas del Foro Trajano, los automóviles, el arroz, las secoyas gigantes, el Partenón. Solo había máquinas. Después, los hombres empezaron a notar que ellos mismos iban desapareciendo paulatinamente y que en cambio las máquinas se multiplicaban. Bastó poco tiempo para que el número de máquinas se duplicase. Las máquinas terminaron por ocupar todos los sitios disponibles. No se podía dar un paso ni hacer un ademán sin tropezarse con una de ellas. Finalmente, los hombres fueron eliminados. Como el último se olvidó de desconectar las máquinas, desde entonces seguimos funcionando. Y este otro cuento de Marco de Nevi, Génesis. Con la última guerra atómica, la humanidad y la civilización desaparecieron. Toda la Tierra fue como un desierto calcinado. En cierta región de Oriente sobrevivió un niño, hijo del piloto de una nave espacial. El niño se alimentaba de hierbas y dormía en una caverna. Durante mucho tiempo, aturdido por el horror del desastre, solo sabía llorar y clamar por su padre. Después sus recuerdos se oscurecieron, se disgregaron, se volvieron arbitrarios y cambiantes como un sueño. Su horror se transformó en un vago miedo. A ratos recordaba la figura de su padre, que le sonreía o lo amonestaba, o ascendía a su nave espacial, envuelta en fuego y en ruido, y se perdía entre las nubes. Entonces, loco de soledad, caía de rodillas y le rogaba que volviese. Entretanto, la tierra se cubrió nuevamente de vegetación. Las plantas se cargaron de flores, los árboles de frutos. El niño, convertido en un muchacho, comenzó a explorar el país. Un día vio un ave, otro día vio un lobo. Otro día, inesperadamente, se halló frente a una joven de su edad que, lo mismo que él, había sobrevivido a los estragos de la guerra atómica. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Eva, contestó la joven. ¿Y tú? Adán. Gonzalo Martré nació en Hidalgo, México, en 1928. Gonzalo ha escrito una obra extensa que abarca novela, cuento, relato, ensayo, crónica y reportaje. Este es un relato de una ironía exquisita, los antiguos mexicanos a través de sus ruinas y sus vestigios. Se iniciaba el año 2910, la Sociedad Mundial de Geografía e Historia, con sede en Calcuta, dedicó el año a México, país del cual se había perdido la pista histórica hacía unos 5 siglos. La Fundación Gandhi aportó los fondos necesarios para la expedición científica que buscaría entre los paralelos 16 y 32 de América del Norte algo más que los vestigios diseminados de los museos de El Cairo,
Pekín, Budapest y Praga. En el Instituto Mundial de Cine, ubicado en Budapest, se guardaban fragmentos de 3 películas mexicanas que daban alguna idea del México de hacía 1000 años. Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, cinta que aludía a una guerra civil denominada No sé por qué, ni por quién, Revolución Mexicana. Una película casi completa de Juan Orol, charros contra gángsters, pintura fiel, se suponía, del acontecer urbano de aquella macrópolis que fue la Ciudad de México, y Las ficheras, de director desconocido, considerada no como una película de entretenimiento, sino como un documental filmado por bisoños de aquella lejanísima época. En el Museo de Arqueología de El Cairo se conservaba un impresionante monolito conocido como la Gran Madre Mexicana, horrorosa figura con un cinto de cráneos. El Museo de Historia de Pekín poseía fragmentos de una novela de 2 tomos de L. Zamora Ploves, 15, Uñas y Casanova, que intrigaba mucho a los investigadores chinos, impedidos de reconstruirla en su totalidad porque no podían entender la psicología del personaje central, un tal Antonio López de Santa Anna, delirante surrealista. Finalmente, en el Museo de Periodismo de Praga, podía consultarse el microfilm de un tomo completo de la revista Alarma, que contenía 52 números correspondientes al año de 1983. Copias del microfilm figuraban en las principales universidades del mundo, pues era el documento más extenso proveniente de aquel exótico país de la antigüedad. Sociólogos, historiadores, arqueólogos, economistas, antropólogos y ecólogos sostenían tesis disímbolas acerca del nacimiento, auge y extinción de México, pero aun cuando sus puntos de vista fuesen distantes unos de otros y hasta opuestos, todos coincidían en uno solo. Los mexicanos fueron unos auténticos hijos de puta. Peor que los alemanes, pues si estos tenían el prurito de la conquista del universo y en ese empeño orquestaron 2 guerras que trajeron a la raza humana incalculable progreso tecnológico, en cambio la pasión central de los mexicanos era destruirse entre sí y acabar con su país, lo cual consiguieron exitosamente al correr de los años. Al frente de la expedición figuró el doctor Rabindranath Shankar, especialista en todo, quien sostenía que los primeros todólogos universales fueron precisamente políticos mexicanos. Sus colegas de Benares alegaban que tal afirmación era insostenible, pues, como una nación de todólogos pudo haber desaparecido sin dejar casi huella. A Marilla Lorenzik Svetek, guapa giganta rubia de 2 metros de altura, le correspondió la sección de Sociología. Después de un profundo análisis computarizado del tomo Alarma, Maya, diminutivo de Marija, predecía que los mexicanos se habían extinguido asesinándose mutuamente por causas baladíes. El sexólogo húngaro János Nagy, quien había visto 1000 veces los fragmentos fílmicos guardados en la Cineteca de Budapest, no descartaba la violencia, pero arguía que la causa de aquella extraña extinción se fincaba en la lujuria, porque los antiguos mexicanos, decía, como grandes fornicadores, sobrepoblaron el país. Se sabía que el DF fue la ciudad más extensa de la antigüedad, a tal grado que murieron por falta de espacio vital. Dispuesto a demostrarlo, pidió y obtuvo su ingreso en la expedición de Shankar. El historiador Joseph Betak también había hecho el análisis computarizado del tomo de Alarma, y con mayores facilidades, puesto que, viviendo en Praga, la Universidad de Carolina le proporcionó un selecto equipo de ayudantes. Extrapoló al pasado con la novela de Ploves, emitiendo otra tesis. Los mexicanos se acabaron por su nulo sentido de visión histórica. Vivían para el presente y el futuro los ahogó. El economista Lyubomir Ivanov ganó su inclusión en la expedición sosteniendo la tesis búlgara de la ineptitud economicista. Los antiguos mexicanos, razonaba Lyubomir Ivanov, tuvieron economistas tan malos que necesariamente quebraron al país, y al no poder recuperarse jamás, emigraron en masa siendo absorbidos por otras nacionalidades. Al preguntar a Lyubomir de dónde sacaba esa tesis tan extraña, se apoyó en un hecho incontrovertible. En ningún museo numismático del mundo podía hallarse un solo ejemplar de moneda mexicana, ya fuese de metal o de papel. La arqueóloga Waltraud Eli defendía su tesis basada en el estudio morfológico simbólico de la Coatlicue. Adoradores de la muerte, para los antiguos mexicanos la perfección misma estaba en el holocausto ecuménico.
Después de varios intentos, siendo el primero ese de 1910, llegó el día en que perfeccionaron a tal grado el arte de morir que se murieron todos. Y citaba una frase hallada por ella en los vestigios antes citados. Ahora que están enterrando gratis, vámonos muriendo todos. Y dedujo que ese era el lema nacional de esa nación suicida. El ecólogo Félix Luis Vieira coincidía con la joven Waltrot, pero, según su teoría, el holocausto fue producto del subconsciente, no de un fundamentalismo basado en la muerte. Raparon todos los montes, con lo cual el desierto invadió el país en toda su extensión, latitud y altitud. Contaminaron todas las aguas fluviales y emponzoñaron la atmósfera. Fue como otra Pompeya, sostenía el ecólogo Vieira, con una agonía de 2 o 3 siglos. Previamente a la salida de la expedición, Shankar, la Fundación Gandhi, puso en órbita el primer satélite rastreador de ruinas arqueológicas que detectó a la altura del paralelo 24 una importante formación en pleno desierto arenisco, donde a nadie se le ocurrió antes que ahí pudiese haber crecido un asentamiento humano. La expedición llegó en una nave en forma de cubo al sitio señalado por el satélite. El doctor Shankar puso en acción el plasma electrónico encargado de los trabajos propiamente físicos, mecánicos. La escotilla grande se abrió y salieron por su propio impulso 10 máquinas cuyas funciones eran despejar el terreno, quitando la capa de arena, limpiar cuidadosamente las ruinas, hacer el levantamiento topográfico, instalar las cámaras de holoscopía en circuito cerrado, filmar desde todos los ángulos, proporcionar los datos al plasmocerebro, que los sistematizaría, analizaría y traduciría. En realidad, la expedición podía ser controlada desde Calcuta, pero Shankar era un romántico y deseaba ver aquella emocionante reliquia antigua con sus propios ojos, no mediante red electrónica. Por precaución elemental afamita de los mexicanos, las primeras fases del descubrimiento fueron observadas desde el interior de la nave. Una vez barrida la arena, apareció en los monitores un salvaje espectáculo. Cientos de viejos tractores oxidados. No era una ciudad. ¿Qué era aquello? El plasmocerebro respondió a la pregunta telepática. Un cementerio de tractores. ¿Se podía visitar sin peligro? El plasmocerebro respondió afirmativamente. Shankar y su séquito científico volaron hasta los tractores, máquinas que en la antigüedad sirvieron para cultivar la tierra, máquinas toscas, imperfectas de la edad de la combustión interna. El analista de maquinaria arcaica detectó defectos de construcción que inutilizaron los tractores a los pocos meses de uso. El analista de la protohistoria ubicó la época exacta en que fueron enterrados, 1981. El plasmocerebro, alimentado previamente con el microfilm Alarma, efectuó una interrelación entre aquel cementerio de tractores y la crónica de la revista, colocando en su pantalla la maligna cara de un sujeto cuyo nombre, informó al instante, fue de Antonio Toledo Porro. El plasmocerebro subrayó una incongruencia mayúscula e insólita. Dicho señor fue latifundista, simultáneamente secretario de la Reforma Agraria y además representante de la firma constructora de aquellos cacharros averiados, la John Deere. Los tractores fueron vendidos a ejidatarios con el evidente propósito de arruinarlos, pues aparte del sobreprecio que incluía una gran comisión para el vendedor, iban averiados a propósito para demostrar la inutilidad del ejido. El plasmocerebro naturalmente proporcionó el significado de ejido y ejidatario, latifundista y corrupción, términos absolutamente desconocidos en el presente, pero muy vivenciales y dinámicos en el México antiguo. Los miembros de la expedición Shankar no salían de su asombro. Pidieron a sus cristales líquidos más datos, pero el plasmocerebro no aportó ninguno más de carácter histórico. La descripción técnica de aquellas máquinas ya era conocida y carecía, por lo tanto, de importancia. Fue entonces cuando el doctor Shankar sentenció: cuando la cibernética encuentra su límite, el hombre lo transpone, y ordenó la salida. Bajaron y anduvieron por entre los escombros de aquellos 5,000 tractores con la esperanza de hacer bueno el aforismo shankariano. Se distribuyeron por grupos. Vieira y Maya, provistos de microanalizadores y microsensores, registraron un bloque de 300, los cuales, según sus aparatos, no habían sido arrumados por inservibles sino por causas desconocidas. Eran estos de la marca Sidena,
de tecnología japonesa y ensamblados en México. Se dieron a la ímproba tarea de revisarlos uno por uno e invirtieron en ello 2 horas. Desesperaban ya de encontrar algún dato de provecho cuando en el tractor número 248 de aquel lote lograron un hallazgo muy importante. Algo que las máquinas jamás podrían haber descubierto por sí solas, algo que solo el ojo humano podía detectar. Un mensaje escrito con soldadura en el piso del tractor. Ingeniosamente disfrazado entre la retícula antiderrapante del piso metálico, solo contenía 3 palabras en español primitivo. Abran los cilindros. Los 2 exploradores se dieron a la tarea de localizar aquellos cilindros del mensaje y cuando después de varias horas de intensa búsqueda reconocieron su derrota, llamaron al plasmocerebro. Les envió un detector especial cuyo trabajo detectivesco duró 2 minutos sin hallarlos. El plasmocerebro emitió su veredicto. O fueron robados, destruidos, o nunca existieron, pero ni en esa área ni en las otras hay cilindros. Pero donde falló el plasmocerebro triunfó la memoria de Viera. Recordó que en un reportaje de Alarma, su principal fuente histórica, se reseñaba el conflicto entre 2 sujetos, uno de ellos ruletero y el otro maestro tornero. El primero fue en reclamar el segundo el pésimo ajuste de sus cilindros, los cuales no eran otros que las cámaras de pistón del motor de un taxi. El segundo se negó a volver a rectificar el monobloc, negativa que orilló al primero a hundirle 7 veces un desarmador en el vientre. Los cilindros que buscaban pertenecían a la máquina del tractor que tenía la inscripción en el piso. Maya y Viera regresaron al tractor y con un rayo láser abrieron cuidadosamente la tapa soldada de los cilindros y adentro de cada uno hallaron un rollo de aluminio en cuya superficie vieron grabada con láser de la primera generación la historia resumida de los antiguos mexicanos. Aquellos rollos fueron denominados los rollos del desierto y dieron al traste con muchas teorías sobre la desaparición de ese pueblo, aunque reforzaron la hipótesis de Maya sobre el asesinato de unos a otros, pero enriquecida con un elemento insospechado: la corrupción. Según el rollo número 1, los mexicanos fueron tan corruptos, pero tan corruptos, que su sistema de gobierno y su modo general de vivir descansaba en una urdimbre oficial de extorsiones, chantajes, compadrazgos, maridajes, raterías, tranzas, maquinaciones, abusos de confianza, peculados y fraudes que implicaban la participación de la cúpula hasta la base. Así, a la altura del año 1994, rebasó todo lo acostumbrado antes y se descaró. Hubo, en el 2001, un ligero descenso, pero regresó con más fuerza e intensidad. La corrupción, relataba el rollo número 1, comenzó a deteriorar no solo la economía, sino la ecología del país. Los rapamontes acabaron con los bosques, no obstante que se implementaron leyes muy severas para quienes derribaran un árbol sin permiso. Las leyes eran aplicadas draconianamente a los campesinos ejidatarios, pero no así a los grandes concesionarios madereros. Con los bosques absolutamente pelones no se hizo esperar la inclemencia del clima y los desiertos del norte avanzaron hacia el sur. En el sureste, las selvas también fueron arrasadas a fuego vivo para dar sitio a las praderas de pasto ganadero. Con ello trajeron períodos de grandes sequías que fulminaron al ganado y al cabo de 2 centurias, los únicos animales aprovechables eran tuzas y ratones de campo. Selvas y pastizales retrocedieron ante el empuje de la erosión devastadora. Según el rollo número 2, en 1983 se calculó la reserva petrolera apta para durar 56 años, condicionada a una extracción de 2,8 millones de barriles diarios. Como la corrupción imperante hacía subir sin cesar la deuda extranjera, hubo de aumentarse la extracción de aceite a espaldas del pueblo, que confiadamente creía no pasaba de 3 millones como máximo. Pero por 2 bocas, inmensa obra de ingeniería portuaria, tan solo se exportaban 12 millones diarios, 5 de ellos furtivamente hacia los mercados libres de Rotterdam y Tánger. De modo que la reserva solamente duró 15 años y se agotó al cabo del todo. Hubo de pagarse la deuda vendiendo la península de Baja California al estado de California, Estados Unidos. El gasoducto internacional fue embargado y, si el país no fue invadido, se debió a que no valía un cacahuate. El estado mexicano quedó reducido a Xochimilco, Tlaxcala y Puebla.
Según el rollo número 3, la corrupción oficial abarcó todos los niveles y todos los sectores. Disparó la inflación y la criminalidad aumentó escandalosamente a tal punto que fue posible conseguir la supresión de un pariente molesto mediante orden telefónica cargada a la tarjeta bancaria. Alarmado por su precaria supervivencia, el sistema adoptó la más insólita medida. Se trataba de salvar los restos del país, y eso no era posible sin suprimir la corrupción. Como era incontenible, transformó el sistema político y el mandato lo asumió un contralor general, quien, investido de superpoderes, decretó la muerte de todos los adultos mayores de 30 años por considerarlos irredentos, contaminados irreversiblemente del apátrida germen de la corrupción. La medida fue aplaudida por los legisladores, disciplinados hasta el final, confiados en que podrían comprar su vida por debajo del escritorio. El contralor, apenas de 24 años de edad, hizo efectivo el decreto comenzando por ellos. La población del país bajó a la mitad, pero el índice de corrupción no descendió ni un ápice. Al terminar ese sexenio, el contralor general cumplía 30 años y se suicidó, pero dejó en varios cargos a sus hijos, nombrando al mayor orgullo de su nepotismo, nuevo contralor general, quien bajó aún más el nivel de su presión y fueron sacrificados todos los mexicanos mayores de 15 años de edad. Así el nivel de la población llegó al tercio del antiguo total y el índice de crecimiento demográfico se estancó patéticamente. Pero en los libros de historia patria, de sociología y política, aún en las novelas y cuentos, podía hallarse huellas evidentes de los grandes corruptos, por lo cual, y en aras de la salud pública y de la nacionalidad en peligro, fueron quemados todos, comenzando por las grandes bibliotecas y terminando por prohibir, bajo pena de muerte, cualquier libro que no fuese de tecnología. Sin embargo, muchos niños habían ya emponzoñado sus mentes con la historia de la corrupción y hubo que decretarse nueva baja en el nivel cronológico, estableciéndose en un máximo de 8 años, con lo cual las jóvenes generaciones quedarían descontaminadas y se podría edificar ahora sí un país limpio y próspero. El nivel fue efectivo. No hubo más corrupción y al cabo de 2 años, todos los niños mayores de 8 años eran liquidados en cuanto alcanzaban la edad límite. La corrupción no se conocía ni de nombre. Pero se presentó otro problema. La tasa demográfica reveló índice negativo, por la ausencia de médicos, de servicios hospitalarios y de gente en edad de procrear, que dejó a la población infantil a merced de todas las enfermedades, consiguiéndose la pronta desaparición de los últimos mexicanos. En el rollo número 4, el cronista anónimo relató su odisea. Él fue depositario por tradición oral de la historia de los antiguos mexicanos. Siendo la inteligencia excepcional, pudo aprender a escribir a los 4 años de edad, así como algunas artesanías metalúrgicas. Los últimos 5 mexicanos fueron niños menores de 8 años, él entre ellos. Al llegar a la edad límite tendrían que matarse unos a otros según sus fechas de aniversario. Tercero, en ese orden, como no quería morir, mató a los otros y luego erró hacia el norte, donde existía un país que había tendido a lo largo de su frontera con México un cordón sanitario que ninguno podía rebasar sin perder la vida. Caminó hacia allá alimentándose de alimañas, siguiendo la costa oeste, y así pudo llegar a un sitio donde se hacinaban miles de tractores descompuestos, sepultados 200 años atrás, pero que habían emergido de las dunas debido al caprichoso moverse del desierto. Encontró algunas herramientas y pudo escribir la historia para, en forma indeleble, dar ejemplo a los siglos venideros. Terminaba de escribir y de sellar el último cilindro cuando fue picado por una cascabel y murió a pocos metros del tractor que escogió como depósito de sus recuerdos. Maya y Viera recibieron el premio Gandhi por aquel trascendental descubrimiento que había mantenido intrigada a la humanidad. Ya en posesión de aquellos datos, Shankar quiso desenterrar los restos de las principales ciudades mexicanas, DF, Guadalajara y Monterrey, pero 800 años de erosión fueron demasiados siglos y como los edificios se construyeron con especificaciones alteradas de concreto, varilla y viguetas, en los primeros 300 años de abandono quedaron reducidos a polvo impalpable. La potencia abrasiva de la arena arrasó todo,
a excepción de una gran piedra circular, como de 1 metro de grueso y 2 de diámetro, cuyo uso fue fácilmente descifrado por el plasmocerebro gracias a los relieves que la circundaban. Fue utilizada por los antiguos mexicanos como altar de la muerte. Ahí se arrancaba el corazón unos a otros, y aun cuando la tradición ordenaba ungir a la terrible diosa del cinturón de cráneos con aquellos despojos sangrientos, el sumo sacerdote nada más le daba una talladita y luego vendía los corazones frescos en el tianguis de vísceras de Tlatelolco. La memoria de la expedición Shankar fue el best-seller del año, y transcurrido aquella historia trágica se olvidó. Hoy en Literatura para Oír, Tecnofobias. Los antiguos mexicanos a través de sus ruinas y sus vestigios, por Gonzalo Martré, y Apocalipsis 1 del argentino Marco de Nevi.